Después del anterior programa acerca del anticristo, hemos tomado un tiempo muy especial para salir a las calles de la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, y consultar entre sus ciudadanos cuál es su opinión sobre el anticristo, qué saben del anticristo. Y escuchen, por favor, atentos a las respuestas de las personas entrevistadas. Realmente es asombrosa la ignorancia con respecto al tema. Y de esto precisamente se valdrá el anticristo para engañar de aquí a muy poco tiempo a millones de personas que, aún teniendo una religión tradicional y conocida por ellos, caerán presas de este engaño. Es que, queridos, sin Biblia la religión no sirve para nada. Compruébelo. Vamos, por favor. El anticristo es... Bueno, yo he visto las películas de Jesucristo. No, pero es malo, que tiene el número 6. El 6666, 666. El anticristo. Poco, ¿no? Pero supuestamente es el antítesis de Dios, ¿no? De Cristo. Es la maldad, todo lo malo. Es igual, o sea, es una persona que dicen que viene a acabar el mundo y todas esas cosas. Su punto malo. Un anticristo no creo que nos haría tanto daño a la sociedad. Si nosotros dejamos que hacemos daño, nos hace daño. Que es algo fuera de la realidad. Para mí no tiene ningún tipo de relación porque soy materialista. No, para mí no es ni bueno ni malo porque yo tengo mi religión y no hago mayor caso al... Claro, sí. Qué preocupante, ¿verdad? Es por eso que este programa, Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, producido por el Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá y las Asambleas de Dios, está esmerándose en llevar una palabra profética certera a la humanidad. Definitivamente estamos muy preocupados. Como conductor de este programa siento mucha aflicción al ver semejante grado de ignorancia entre la gente. Piensan que el anticristo les puede hacer hasta bien. Definitivamente el anticristo engañará con una facilidad deslumbrante a una humanidad incauta que puede profesar la religión que quiera, pero que definitivamente de Biblia y de entendimiento espiritual, cero a la izquierda. Es preocupante. Continuemos, por favor, y con más ahínco todavía, explicando acerca de este personaje, el anticristo, que de aquí a muy poco tiempo surgirá. Para continuar con este estudio en profundidad acerca del anticristo, nos vamos a arrepentir obviamente a la bendita y santa palabra de nuestro Dios, pero también vamos a tomar como parámetro las explicaciones puntualizadas ya en el libro Historia del Futuro del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, que está a su alcance. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. ¿Qué dice Juan en el Apocalipsis? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. La primera imagen que lo deja atónito a Juan en el Apocalipsis es el surgimiento de un monstruo impresionante que se levanta de en medio del mar. En principio vamos a explicar qué es el mar, proféticamente. Apocalipsis 17:15 nos da la respuesta. Mire, por favor. Me dijo también, las aguas donde has visto que la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, tribus y lenguas. Definitivamente el reino del anticristo y su gobierno se levanta de en medio de las naciones. Lo que está viendo Juan es el surgimiento de una bestia, de un imperio impresionantemente poderoso que se levanta de en medio de las naciones. Y tome el siguiente detalle, por favor. Esta bestia tenía 7 cabezas. Vamos a explicar, por favor, qué son las 7 cabezas de esta bestia. Proféticamente, Apocalipsis 17, versos 9 y 10 nos dan la respuesta. Vea, por favor, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y también son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido todavía. Y cuando venga debe durar breve tiempo. Vamos a tomar como parámetro para explicación la segunda parte del versículo, que es lo que nos atinge en este preciso instante. Los 7 reyes son 7 gobiernos, perdón, 7 imperios históricos que cambian el curso de la historia de la humanidad. Pero 5 de ellos cayeron. ¿Cuáles son los 5 imperios que cayeron ya en la historia de la humanidad? Vamos primeramente. Son Egipto, el primer imperio que cayó, el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio medo-persa y el imperio griego. Fueron los 5 imperios más prominentes en la historia de la humanidad. Estos 5 imperios terminaron ya su apogeo hace muchos siglos atrás. Lo repito, los 5 reyes que cayeron son Egipto, en la época de los faraones, Asiria,
Babilonia en la época de Nabucodonosor, Medo-Persa en la época del rey Darío y Grecia hasta la época de Alejandro Magno. Definitivamente estos 5 imperios ya cayeron. Volvemos una vez más, por favor, a Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes, 5 de ellos ya han caído. Uno es, detengámonos en la explicación de uno es. Cuando el apóstol Juan escribe el libro de la Revelación o Apocalipsis, él vivía en la época en que el Imperio Romano estaba en su auge. El Imperio Romano gobernaba prácticamente todo el mundo conocido en la antigüedad. El imperio al cual se refiere como uno es en el momento presente, Juan, es nada más y nada menos que el Imperio Romano. Habrá que recordar que el Imperio Romano sufrió una división, Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente, uno con capital Roma y el otro con capital Constantinopla, fundada por Constantino, precisamente quien fue el primer papa de la historia, porque por amor a Dios no vamos a caer otra vez en la ingenuidad de creer que Pedro fue el primer papa. Creo que eso ya hay que desterrarlo de la historia y de la realidad, porque la palabra de Dios, la Biblia, enfatizan totalmente otra cosa diferente. Pero lo cierto, y tómense en cuenta por favor esto, que Constantinopla es la actual Estambul en Turquía, que fue capital del Imperio Romano de Occidente. Bien, ahora vea por favor, y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el imperio que todavía no vino? Para la época en que Juan vivía, y ahora présteme mucha atención por favor, la Unión Europea era algo que ni siquiera se vislumbraba. El imperio final de la historia, el imperio que comandará el anticristo, no es nada más y nada menos que la Unión Europea. La Unión Europea fue fundada hace 50 años bajo el nombre de Tratado de Roma, con el nombre de Tratado de Roma en el Club de Roma. Ese es el origen de la Unión Europea. Curiosamente, la Unión Europea es la resurrección, si quiere utilizar ese término, por favor, una resurrección política de lo que fue el antiguo Imperio Romano. Hoy Roma ha revivido en la Unión Europea. El Imperio Romano resurgió con una fuerza impresionante en este último tiempo. No es casualidad que justo los judíos hayamos regresado a nuestra tierra en 1948 y ya en 1957 la Unión Europea haya sido fundada. La Unión Europea será el imperio que catapulte al poder al anticristo. Otro detalle, la Unión Europea muestra una característica muy rara, no sé si notó usted. Es un imperio tremendamente poderoso. Es por esta misma razón que la Unión Europea ha creado el euro, que entre otras cosas tiene como objetivo desestabilizar y quitarle valor adquisitivo al dólar. Además, la Unión Europea, prácticamente con la creación del pasaporte de la Unión Europea, un pasaporte común para todos los países miembros, y quitar del medio las barreras, ha afianzado políticamente su sistema en vistas a los acontecimientos futuros que tendrá que afrontar en la historia. Hoy en día se está trabajando en la creación de una constitución política y de una conformación de un Parlamento Europeo que pueda tomar las riendas y el poder de todo el continente, del viejo continente, mejor dicho. Curiosamente, estos empeños están viéndose truncados en este tiempo de una u otra manera. ¿Y sabe por qué? Porque todavía la Iglesia está aquí. Lo más llamativo de esto es que la Unión Europea es un monstruo a lo largo de la historia, que avanza y camina a paso de parada, a paso fuerte, pero curiosamente no tiene un líder fijo que aglutine semejante poder, donde dicho sea de paso, 800 millones de personas pertenecen a la Unión Europea, son parte de la Unión Europea, habitantes de los distintos países miembros. Qué curioso, semejante imperio y sin un líder firme. Qué curioso, ¿verdad? La Unión Europea en este tiempo está trabajando con presidencia itinerante. Cada cierto tiempo se turna la presidencia de los países miembros, pero llegará el momento en el cual un solo líder gobernará toda la Unión Europea y no por espacio de semanas o meses, como ocurre hoy, sino que gobernará la Unión Europea por un periodo de 7 años. Curiosamente, en el proyecto, escuche bien, en el proyecto de creación del Parlamento Europeo y de la Constitución Europea, se estipula, escuche bien por favor, que el futuro líder de la Unión Europea tendrá que ser elegido cada 7 años. Esto no es una casualidad, es una profecía cumplida, porque el anticristo tomará el control de Europa y del mundo por 7 años. Lo tomará el reino con halagos, dice Daniel, alcanzará el poder de la Unión Europea con apoyo de todos los países miembros y con la simpatía de los pueblos que pertenecen al viejo continente. Ahora, mire, yo quiero hablar acerca del papel político de la Unión Europea. Mire, esta no es una interpretación privada sobre el papel político, social y económico de la Unión Europea para el tiempo final de la historia. Yo quiero que comprobemos, por favor, a la luz de los primeros cristianos
y de los escritores judíos que la Unión Europea es, escuche bien, el imperio que será gobernado por el anticristo. Vea, por favor, y vamos a tomar parámetro, la epístola de Barnabás, escrita en el 110 después de Cristo. Escribe Barnabás, un cristiano, un líder cristiano. Él reveló, dice, hablando del Señor, que las 10 naciones confederadas al final de la historia surgirán del medio del imperio romano. Irineo, quien dicho sea de paso fue discípulo de Policarpo, que a su vez fue compañero del apóstol Juan, declara lo siguiente, preste atención. Juan, discípulo del Señor en el libro del Apocalipsis, ha mostrado de una forma más manifiesta los últimos tiempos, y el de los 10 reyes que en los tiempos finales dividirán el imperio que ahora gobierna el mundo. Miren, ¿en qué momento vivió Irineo? En la época del imperio romano. Y dice además, declarando que de allí surgirán 10 reyes que gobernarán el mundo, tal como Daniel también lo había anunciado. Vea usted. Tertuliano. ¿Qué dice Tertuliano? Contemporáneo de Irineo también. Dice, la desintegración y la dispersión del Estado romano entre los 10 reyes producirá al anticristo. Entonces será revelado el maligno, el hijo de perdición, al cual el Señor destruirá con el resplandor de su llegada. Contundente. Acá una vez más se muestra que la Unión Europea es el imperio romano restaurado y que de allí surge el anticristo. ¿Para qué se creó la Unión Europea? Usted me preguntará. ¿Sabe para qué? Para que de allí surge el anticristo. Ahora escuchemos por favor lo que dice Hipólito, quien escribió esto alrededor del año 250 después de Cristo. Las piernas de hierro de la temida y terrible bestia y los 10 dedos de los pies, que en parte eran de barro y hierro, hablando de la estatua de Nabucodonosor, y los 10 cuernos, que son emblemas de los reinos que están aún por surgir, serán los reinos que gobernarán el mundo en el tiempo final de la historia. Ahora vea lo que dice, por favor, Lactantius. Lactantius en el año 310 después de Cristo declara, el imperio romano será subdividido y el poder del gobierno, después de ser dispersado y compartido por muchos, será dañado. Surgirán diversos desacuerdos civiles. No habrá descanso de guerras destructivas hasta que los 10 reyes se levanten a la vez y dividirán el mundo para destruirlo en vez de gobernarlo. Pero vea usted, Lactantius también corrobora que de Europa, del imperio romano revivido, la Unión Europea, surgirá el anticristo. Ahora bien, Jerónimo en el año 400 escribió, cuando el reino romano sea destruido, existirán 10 reyes que se dividirán entre sí mismos el imperio romano, y se levantará entre ellos un 11º rey, un cuerno pequeño, que conquistará y vencerá a 3 de los 10 reyes, ejecutándolos, es decir, matándolos. Y los otros 7 se someterán al conquistador. Imagínese usted. Qué impresionante lo que declara Jerónimo, qué cosa más clara, contundente. El imperio romano sirve para llevar al poder al anticristo. Y de la misma Unión Europea se levantarán 10 gobernantes que gobernarán el planeta apoyándolo al anticristo. Pero los escritores judíos también escribieron cosas parecidas. Veamos por favor lo que dijo el gran rabino Rashi. Dice, los 10 cuernos que vio Daniel en la visión de la antigüedad representan a 10 gobernantes que gobernarán el imperio romano al final de la historia. Mira usted. Es más, Malvin, otro rabino judío, declaró, los 10 cuernos desarrollarán su poder dentro de las fronteras del actual imperio romano. Por otra parte, el rabino Abraham Sebab declara, en el transcurso del 6º milenio del mundo, Roma será destruida y los judíos serán restaurados. Qué cosa más interesante. Definitivamente el papel político de Europa está encaminado a servir como plataforma para el gobierno mundial del anticristo, que junto a 10 gobernantes de la misma Unión Europea tomarán control de las riendas de la humanidad y las llevarán a un caos jamás antes visto. Ahora volvamos por favor una vez más al texto base, Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar, las naciones, ya lo hemos dicho anteriormente, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Y hemos explicado, 7 cabezas, 5 imperios cayeron, uno era el imperio romano en los días de Juan, y el otro, que es la Unión Europea, el 7º imperio de la historia. Y 10 cuernos, mire, la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas o diademas. ¿Qué representan estas coronas o diademas? Acabábamos de leerlo en Jerónimo. Serán 10 gobernantes que apoyarán al anticristo en la Unión Europea y lo llevarán al poder y lo sostendrán en el poder hasta el tiempo del regreso del Mesías a Israel. Pero por favor veamos esto bíblicamente. Tenga la bondad de acompañarme a Apocalipsis capítulo 17, versos 9 y 10. Le repito,
Dicho sea de paso, estamos tomando de parámetro el libro Historia del Futuro, que usted lo puede adquirir en las librerías cristianas de su ciudad. Vámonos ahora, por favor, a Apocalipsis capítulo 17, verso 12. Toma en cuenta, por favor, lo siguiente, la explicación de los 10 cuernos. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 gobernantes, 10 reyes, líderes políticos, que aún no han recibido reino. Obvio, en el tiempo en que Juan escribía el Apocalipsis, todavía la Unión Europea no había surgido. Eran los días del antiguo Imperio Romano. Pero ahora surgió la Unión Europea, y 10 líderes de la actual Unión Europea, mire lo que harán, pero por una hora recibirán autoridad juntamente con la bestia, autoridad como reyes, juntamente con la bestia, perdón. En pocas palabras, estos 10 líderes formarán un consejo que apoyará al anticristo para gobernar el mundo entero. Estos, verso 13, tienen un mismo propósito, y acá estamos confirmándolo, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. En pocas palabras, los 10 líderes mundiales que surjan apoyarán al anticristo y se someterán a él. Pero Daniel también lo describió. Mire, por favor, Daniel capítulo 7, versos 23 y 24, cuando hace la descripción, mejor dicho, de esa bestia horrorosa que se levanta en medio del mar. Mire lo que dice Daniel. Y dijo así, la cuarta bestia que has visto será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos que viste significan que dentro de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahora preste atención, por favor. Daniel 7, versículo 24. Continúa leyéndose el texto, por favor. La parte B dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos, mire por favor, se levantará otro reino, otro rey, el cual será diferente de los primeros 10, y a 3 derribará. Es lo que había dicho ya Jerónimo, ¿recuerda usted? Volvamos por favor a leer lo que dijo Jerónimo para comprender un poquitito más al respecto de este tema tan interesante. Vea por favor lo que dijo Jerónimo. Jerónimo dijo, cuando el reino del Imperio Romano sea destruido, existirán 10 reyes que se dividirán entre sí el Imperio Romano. Y se levantará de entre ellos un 11º rey, un cuerno pequeño, descrito así por Daniel, que conquistará y vencerá a 3 de los 10 reyes, matándolos. Y con los otros 7 someterá al mundo y los conquistará. Mire usted, acá está claro. Son 10 reyes que apoyan al anticristo, pero 3 son destruidos por este personaje siniestro y los otros 7 lo apoyan hasta el fin. Este cuerno pequeño es el anticristo. ¿Por qué la Biblia lo llama cuerno pequeño? Porque aparentemente es un gobernante que no tiene mucha importancia. Surge de leyenda en las Escrituras, mis amigos. Tengan la amabilidad. No cometerían tremendas barbaridades que son blasfemias abiertas contra Dios. Ahora mire por favor esto. ¿Cómo el anticristo convence e instaura su poder? Mire, Daniel capítulo 2, versos 42 y 43 describe. Hablando de la estatua de Nabucodonosor que tiene los pies de barro mezclado con hierro, dice, y por ser los dedos de los pies de esta estatua que representa los imperios que gobernarán el mundo, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino, hablando de la Unión Europea, será en parte fuerte y en parte frágil. Es cierto que el anticristo no se va a limitar a gobernar la Unión Europea, pero ocurre algo muy paradójico dentro de este nuevo imperio. Hay muchos países que antes eran comunistas y que hoy están siendo aceptados dentro de la Unión Europea y que no tienen una economía muy fuerte. Están poco a poco tratándose de levantar. Ni qué decir con los otros reinos y países que apoyarán a la Unión Europea. Hoy en día no es casualidad que los gobiernos, en especial en Latinoamérica y el África, prefieran encaminar sus relaciones económicas más en vistas a la Unión Europea que Estados Unidos. Prácticamente todo el mundo quiere tener negocio con la Unión Europea, no con Estados Unidos de Norteamérica. Y el mundo, gobernado por el anticristo, todo el planeta, será una mezcla de países pobres y países fuertes, una mezcla de frágiles y fuertes. Así como viste el hierro mezclado con el barro, así se mezclarán, mire por favor, por medio de alianzas humanas. Preste atención, por medio de alianzas humanas. Tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales, acuerdos multilaterales, firmas de convenios políticos, económicos y sociales. Están uniendo cada vez más al hombre, a nación con nación. Prácticamente estamos viviendo como una época previa a la Torre de Babel. Pareciera que la ideología de la Torre de Babel ha resurgido en el mundo político de hoy en día. Todos los imperios y gobiernos tratan de unirse. Hoy en día se unen los que menos se piensan y se separan de los que más piensan que puedan unirse. Definitivamente el mundo es una verdadera Torre de Babel. Se están uniendo, mezclando unos con otros, sin importar las ideologías y las implicancias. Definitivamente el factor económico está uniendo al hombre en este tiempo, así
como la Torre de Babel en el tiempo antiguo. Se unirán por medio de alianzas humanas, acuerdos políticos, pero no se mezclarán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Va a haber acuerdos, pero no van a ser un solo bloque. Los pobres nunca llegarán a ser países ricos, definitivamente eso está claro. Ahora mire, como habíamos visto hace unos minutos nada más, la Unión Europea será un imperio tremendamente poderoso, gobernará sobre el resto de los pueblos. Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible. Bestia espantosa y terrible, lo llama Daniel al imperio de la Unión Europea. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y pisoteaba con sus pies. Y era muy diferente de todos los imperios que había visto mucho antes. Definitivamente el poderío de la Unión Europea es algo que va a devorar a los demás pueblos, va a pisotear a las demás naciones. Ojo que la Unión Europea fue creada con fines pacifistas, pero cuando la Unión Europea quiera actuar militarmente, hará estremecer el planeta Tierra, de eso pueden estar seguros. Va a pisotear los demás reinos. Definitivamente, amados hermanos, este imperio será el más poderoso que jamás existió en la historia. Por esta razón, amados hermanos, en toda Iberoamérica, es necesario que nosotros, que amamos al Señor, que esperamos que Yeshua recoja a la iglesia de aquí a poco tiempo, estemos preparados. Lo que pasa en Israel, lo que pasa en el Oriente Medio y lo que está pasando en la Unión Europea nos están demostrando política y socialmente que el Señor está a punto de recoger a la iglesia. Pero desgraciadamente la humanidad permanece en una ceguera que es impresionante. El anticristo surgirá sutilmente y engañará a millones de personas en el planeta que lo adorarán. Pero miren, el rapto está cerca. Prepárense. Pero lo que quiero dejar claro, y por favor no quiero estar sujeto a malas interpretaciones, tengan la amabilidad, amigos televidentes. Hace minutos atrás yo había mencionado que los TLC, los acuerdos políticos bilaterales, multilaterales, son alianzas humanas que al fin y al cabo consolidarán el gobierno mundial del anticristo. Con ello, no he querido meterme en temas políticos internos de las naciones y que quede claro, por favor. Al fin y al cabo, quiere que le diga una cosa, estamos viviendo una etapa preapocalíptica. Estamos siendo testigos del momento más difícil de la historia antes del arrebatamiento de la iglesia. Un momento en el cual las tendencias políticas están acarreando aún con la iglesia evangélica y la están empujando a posiciones políticas a las cuales Dios no nos mandó. Quiero dejar claro esto, por favor. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra, no vino a arreglar la situación política de Israel y del mundo. No vino a cambiar la situación económica de las naciones. El Mesías vino a traer libertad espiritual, a morir para salvarnos y resucitar para darnos vida eterna. Pero desgraciadamente hoy estamos siendo testigos de cómo la iglesia pretende, entre comillas, metiéndose en política, tomando poder político en las naciones, movida por algunos pastores con intereses personales, habrá que decirlo, pretenden desviar la atención de la iglesia. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es de los cielos. Y cuando nosotros llegamos a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, y le aceptamos como Señor y Salvador, entramos al reino de Dios. Eso debemos tenerlo claro. Y las reglas del reino de Dios son muy diferentes a las reglas de los gobiernos humanos. Quiero dejar esto claro y patente, por favor, porque desgraciadamente hoy en día, en algunos países de Iberoamérica en especial, pareciera que los evangélicos están queriendo tomar el control político de las naciones y queriendo cambiar el curso de la historia a estas alturas del partido. Y definitivamente están equivocados, quieren que les diga una cosa, porque nadie cambiará el plan profético de Dios para este tiempo. Ni la iglesia misma. ¿Por qué lo digo? Amados hermanos, entendamos, estamos viviendo una etapa preapocalíptica, y el mundo se está yendo a un precipicio y la iglesia no está para evitarlo. La iglesia no va a evitar que el mundo entre bajo el juicio de Dios. Es más, la iglesia tiene que prepararse esperando el arrebatamiento. Ahorita, los creyentes tenemos que esperar en santidad el arrebatamiento. No meternos en política para cambiar la historia de la humanidad, porque tampoco lo lograremos. El juicio de Dios ya está determinado sobre este planeta. El plan profético de Dios no retrocederá. El plan de Dios es frontal. Es un plan de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo. Y en este tiempo, Dios ha determinado que las naciones sufran colapsos políticos, sufran debacles económicas, conflictos sociales, tendencias inmorales. Y sobre todo,
Dios determinó juzgar a las naciones con ira debido al rechazo al Evangelio. Lo repito una vez más. Por favor, no quiero ser sujeto a malas interpretaciones. Y voy a tomar Mateo capítulo 24. Mire lo que dice Jesús, Yeshua, verso 6. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Y el fin no será inmediatamente. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y esto será un principio de dolores. Pero mire acá la actitud. Es necesario que estas crisis, estos conflictos, estas desgracias de la naturaleza, ¿verdad?, ocurran mientras la iglesia está aquí. Y esto nos sirve a nosotros para decirle al mundo que lo que está pasando en el mundo hoy es una señal que pronto el Señor recogerá a la iglesia y que la cosa empeorará después de que la iglesia se haya ido. Por amor a Dios, no tergiversemos las cosas. Aquellos que buscan utilizar la iglesia con fines políticos están queriendo utilizar a Dios como un instrumento de poder para satisfacer sus necesidades y apetitos personales. Retomemos el tema en cuestión, por favor, tengan la amabilidad. Habíamos dicho que el anticristo surgirá firmando un acuerdo de paz y seguridad con Israel, el pueblo árabe, el pueblo palestino y la Unión Europea, bajo la supervisión de las Naciones Unidas, que es justamente lo que hoy día se conoce como el cuarteto, ¿verdad? El impulso de 4 potencias mundiales que tratan y procuran que Israel y los palestinos lleguen a un acuerdo. Ese acuerdo, y ahora quiero entrar un poco más en política, por favor, tiene como objetivo la creación del Estado palestino. Se creará el Estado palestino. Palestina no existe, nunca existió. Hoy están queriendo crear Palestina, lo hemos dicho muchas veces. Además hay otro dato. El nombre Palestina para Israel es la desjudaización del pueblo judío y de la nación de Israel. Decir que Jesucristo predicó en Palestina es una locura, porque Jesucristo predicó en la tierra de Israel, así es como la Biblia le llama. Pero otro detalle también es este. El pueblo judío, en contrapartida, reedificará el tercer templo en Jerusalén, y de eso hablaremos enseguida nada más. Pero quiero que tomen en cuenta, por favor, el deseo prácticamente desesperado del pueblo palestino de tener un estado propio y de hacer de Jerusalén la capital de ese futuro estado está comprometiendo la estabilidad política y militar del mundo entero. Lo cierto es que el anticristo surgirá, firmará la paz y los palestinos tendrán su tan anhelado estado palestino. Y harán de la mitad de la ciudad de Jerusalén la capital de ese estado. En pocas palabras, Jerusalén se convertirá en capital del Estado de Israel y del Estado palestino. Algo inusual, una ciudad capital de 2 países. Pero mire, este acuerdo de paz y seguridad es descrito, entiéndame bien, por el profeta Isaías como el pacto con la muerte, el convenio con el infierno. Israel está tan desesperado también que ya quiere firmar la paz con el pueblo palestino. Tanta sangre, tanta llanto, tanta muerte, tanta desgracia y desastre, tanto terrorismo en el Oriente Medio, en especial en Israel, es algo que está llevando a los 2 gobiernos, al palestino y al hebreo, a buscar caminos que lleven a un acuerdo de paz y seguridad que permita la convivencia pacífica de 2 estados, el palestino y el hebreo, cuya capital sea Jerusalén, lo repito una vez más. Lo cierto es que que Isaías lo llamó a este acuerdo político firmado muy pronto por el pueblo de Israel, pacto con el infierno. Mire, es Isaías 28, 14, 15, el grave problema de Israel, ¿verdad? Buscar la paz en el hombre y no buscar la paz de Dios. Por tanto, gobernadores que gobernáis a este pueblo de Jerusalén, oíd la palabra del Señor. Vosotros habéis dicho, hemos hecho pacto con la muerte, convenio hicimos con el Seol. Imagínense, cuando pase el torrente del azote, la tribulación, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¡Qué terrible! Israel firmará un acuerdo político que no será otra cosa que un pacto con el mismo diablo. El anticristo, que aparece como un lobo disfrazado de oveja, convence a Israel que firmar la paz con el pueblo palestino, bajo las condiciones en las cuales se los está planteando hoy día, es la mejor solución para la existencia y supervivencia del pueblo hebreo, y no hará otra cosa que complicar el futuro de Israel. Este acuerdo de paz y seguridad permitirá, lo he dicho, que para los judíos tenga lugar la creación de el tercer templo de Jerusalén, la construcción del tercer templo de Jerusalén. Si me permite ser un poco gráfico, por favor, tengan la amabilidad de acompañarme al panel que tenemos de fondo. Ustedes pueden ver acá en la foto principal de nuestro programa, en el fondo de la ciudad de Jerusalén, se ve la cúpula dorada, la mezquita de la roca. Allí hay un espacio donde tendrá que construirse el tercer templo judío junto a la mezquita. Este templo se construirá
Muchos han dicho que Israel tiene que destruir la mezquita para construir el templo. Como explicamos en el programa anterior sobre Jerusalén, en la profecía bíblica, esto no será necesario. La mezquita no será destruida y el templo judío será construido junto a ella. Apocalipsis 11, 1, 2 confirma: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Paréntesis, lo llama templo de Dios, no templo del anticristo. El anticristo lo profanará, que es muy diferente. Y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo de Jerusalén, del tercer templo, el primer templo lo construyó Salomón, fue destruido por los babilonios. El segundo templo fue construido por Esdras, Nehemías, Zorobabel, Ageo y remodelado por Herodes, destruido por los romanos. Este tercer templo será construido por el anticristo. Este tercer templo, dice, el patio de afuera que está fuera, el patio de fuera del templo, déjalo aparte y no lo mirás, porque ha sido entregado a los gentiles, en este caso a los musulmanes, y ellos pisotearán la ciudad santa. ¿Qué dijo acerca de esto Efraín el Sirio? Efraín el Sirio fue un cristiano que existió en el año 373 e hizo una declaración muy llamativa, preste atención. Pero cuando se acerca el fin, dice, el abominable, mentiroso y asesino, hablando del anticristo, nacerá de la tribu de Dan. Esto es importante, el anticristo no nace de la tribu de Judá. Este será uno de los datos que sirva a los judíos para darse cuenta que el engañador más grande de su historia está a punto de surgir. Escúcheme bien, el Mesías tiene que venir de Judá, pero el anticristo engañará a todo Israel y descenderá de la tribu de Dan. Por eso es de que de la tribu de Dan nadie interviene dentro de los 144.000 que saldrán a predicar luego del rapto de la iglesia, pero ese es otro tema. Este será concebido, dice, de la simiente de un hombre perverso. Es más, pero cuando el momento de la abominación desoladora se comience a acercar, enseguida hablo de la abominación desoladora, habiendo sido legalizado, toma el imperio, del imperio romano, habla de la Unión Europea. Ahora escuche, por tanto, y cuando recibe el reino, ordena que el templo de Dios sea reconstruido para él mismo en Jerusalén, en el cual después de venir a él se sentará como Dios, y ordenará ser adorado por todas las naciones, y legiones de demonios lo aclamarán como rey. Impresionante. Efraín el Sirio presenta el cuadro más claro de lo que está pasando hoy en Israel. El deseo de los rabinos hasídicos, piadosos, los rabinos ortodoxos, de tener un tercer templo y ofrecer sacrificios, tal como Moisés nos lo enseñó. Ahora mire, este templo será construido y profanado por el anticristo y servirá para que él se siente en ese templo y se haga adorar como Dios. A esto se llamó abominación desoladora. Pero no nos adelantemos, por favor, tanto. Vamos poco a poco. Este pacto de paz que posibilita la creación del Estado palestino y la construcción del tercer templo judío en Jerusalén, en la colina del monte del templo, allí donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, será quebrado por el anticristo. El anticristo traicionará al pueblo judío y se convertirá en el peor enemigo que los judíos hemos tenido a lo largo de la historia. Ese que se presentará como nuestro Mesías se convertirá en nuestro principal verdugo a lo largo de la historia. Lo que hizo Adolfo Hitler quedará reducido a prácticamente la nada en comparación al horror de las persecuciones que se avecinan contra el pueblo judío por parte de este personaje siniestro. Es el mismo profeta Isaías, en el capítulo 28, versos 18 y 19, que declara: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el torrente del azote, seréis por él pisoteados. Impresionante. Acá el pacto con el Seol, el pacto con la muerte, es quebrado. La alianza es destruida y el anticristo empieza a perseguir a Israel. Daniel 11:28 lo corrobora. Este acuerdo de paz y seguridad por 7 años firmado por el anticristo, la Unión Europea, palestinos, árabes y judíos, durará 3 años y medio. A los 3 años y medio se rompe el acuerdo y comienza la Tercera Guerra Mundial y la persecución, como veremos. Daniel 11:28 dice, hablando del anticristo, que pondrá su corazón contra el santo pacto, el pacto con Israel, y hará su voluntad y volverá a su tierra. Es más, hay algo que tengo que tomar en cuenta. Profanará el templo de Jerusalén. Este futuro templo tan anhelado por el pueblo judío, anhelado por los sacerdotes levitas y los rabinos, de que sea construido lo más pronto posible, servirá para que el anticristo lo profane. Impresionante. Mire lo que hará el anticristo. Daniel 9:27 hace una declaración impresionante. Por otra semana confirmará el anticristo su pacto con muchos. Una semana quiere decir 7 años. El anticristo firma la paz por 7 años. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el tamit y los korbanot, el sacrificio y las ofrendas diarias, el sacrificio continuo que los judíos ofrecíamos todos los días al Eterno en los templos de Jerusalén.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, es decir, el anticristo, y hasta que venga la consumación y lo que está determinado sobre el desolador sea ejecutado. Ahora, ¿qué ocurrirá? El anticristo se sentará en el templo de Dios en Jerusalén. Mire, hablando Pablo de este hecho, dice lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿No vendrá quién? El Señor. El Mesías no regresará a Israel mientras no se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Ahora mire, ¿qué dijo Jesucristo acerca de esto? Mire, por favor, Mateo 24, 15 es contundente, presten atención. Mire esto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. ¿Cuál era la abominación desoladora? Lo repito una vez más. El momento en el cual el anticristo se siente en el templo de Dios en Jerusalén y se haga adorar como Dios, exija que se lo adore como a Dios y se declare a sí mismo Mesías y Salvador de Israel. Entonces, dice Jesucristo, Yeshua HaMashiach, los que estén en Judea, no dice Palestina, Judea, Israel, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su casa. Volverá y se enojará contra el pacto santo, aquel acuerdo que firmó por 7 años con Israel, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. El anticristo se unirá con todos los gobiernos y países que apoyen la ruptura de su pacto con Israel. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, mire, profanarán el templo de Jerusalén y la fortaleza, es decir, el palacio de gobierno, y quitarán el continuo sacrificio. El sacrificio y la ofrenda son quitados. Se dejarán de realizar sacrificios en Jerusalén en honor al Dios de Israel. Y pondrán la abominación desoladora. Le repito, la abominación desoladora es el momento en el cual el anticristo se sienta en el templo de Dios en Jerusalén y pide, exige, mejor dicho, que las naciones lo adoren como a Dios. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Tremendo. Este momento será muy difícil. Muchos judíos, al darse cuenta de este hecho, al ver al anticristo sentado en el templo de Dios, escaparán, tendrán que huir, porque será el momento en el cual comenzará la gran tribulación, el tiempo de mayor angustia que vivió la humanidad. Aquí es cuando el anticristo se quita la careta, deja de ser esa ovejita mansa que aparece al principio de la historia para firmar el acuerdo de paz de Israel con sus países vecinos, y se convierte en un lobo cruel que perseguirá a todas las naciones, empezando por Israel, y a todos aquellos que no quieran adorarle. Es más, Satanás fortalecerá al anticristo en este momento. Es clave cómo Satanás interviene. Apocalipsis 13:2 dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Definitivamente, es más, provocará que lo adoren a él y adoren al diablo. Esto será una de las cosas más curiosas. El anticristo seducirá a la humanidad para que abiertamente adore a Satanás. Así como usted lo está escuchando. La humanidad adorará a Satanás abiertamente. Escuche bien. Apocalipsis 13:4 lo confirma. Adoraron al dragón, es decir, al diablo que había dado autoridad al anticristo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién podrá luchar contra ella? El anticristo prácticamente se considerará un ser invencible y exigirá una adoración inmerecida. Es más, ¿qué más se puede decir con esto? Daniel 8:24 lo confirma. Hablando del anticristo, dice, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Definitivamente será la fuerza del infierno la que le ayudará. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. Definitivamente el anticristo arrasará con cuanto enemigo se le ponga al frente. Es más, Daniel 11:36 al 39 dice, el rey, hablando del anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá. El anticristo será el príncipe, el rey de los soberbios, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses, es decir, el Dios de Israel, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, hasta que Dios destruya al anticristo, porque lo determinado se cumplirá. 37. Del Dios de sus padres, preste atención a esta declaración, del Dios de sus padres, hablando del anticristo, no hará caso. Atiéndame bien. Hay una frase que los judíos emitimos al orar constantemente. Elohei Avoteinu, Dios de nuestros padres. Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esos son el Dios de nuestros padres, el Dios de Israel. Acá dice la Escritura que del Dios de nuestros padres no hará caso. Esto demuestra claramente
que el anticristo tendrá origen judío, pero se rebelará contra el Dios de Israel. Ahora mire, ¿qué más? Vea el verso 38. Mas honrará, atención por favor, me salté. 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Este versículo, esta parte del versículo 37, a más de un teólogo le ha dado el argumento para pensar que el anticristo será homosexual. No hará caso del Dios de Israel y no hará caso del amor de las mujeres. ¿Quiere que le diga algo? No sorprendería que el anticristo sea homosexual. Es más, se puede afirmar prácticamente que el anticristo será homosexual. Claro, al fin y al cabo la Biblia lo llama hombre de pecado, hijo de perdición. Un hombre que encarnará sobre sí mismo la maldad hasta su última potencia. Será el más perverso de los humanos. Encarnará en sí todas las perversiones y maldades que el hombre pueda cargar. Definitivamente será un ser despreciable ante los ojos de Dios. Ahora escuche, este hombre, que prácticamente será un homosexual que gobernará el mundo entero, como ya se está viendo en este tiempo, no respetará a Dios alguno y sobre todo se engrandecerá. Verso 38, preste atención. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Qué quiere decir Dios de las fortalezas en este pasaje de Daniel 11:38? Dios de las fortalezas es Satanás. Los llama Dios despectivamente. Del Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y con un Dios no conocido se hará de las fortalezas más inexpugnables. Definitivamente, Satanás le entregará toda su autoridad al anticristo. Recuerden ustedes, Satanás fue tan sinvergüenza que fue a tentar a Yeshua, a Jesús, y le dijo, si tú postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. El diablo quiso siempre la adoración del hombre, y no solamente eso, quiso la adoración del mismo Hijo de Dios. Satanás pensó que el Hijo de Dios lo adoraría a él, pero hará que el anticristo lo adore, y a su vez hará que el anticristo induzca a la humanidad a adorarlo a él. El diablo conseguirá lo que siempre buscó, que la humanidad lo siga y lo adore. Es más, y colmará de honores a quienes le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Este es otro problema. Israel está entregando territorio por paz y no encuentra paz. Israel está tan desesperado en encontrar la paz con sus vecinos que está entregando lo poco de territorio que tenemos. Y para nada. Quiere que le diga una cosa, entregar Israel en manos de los pueblos paganos es el peor error y nos va a costar una guerra de la cual muy pocos van a sobrevivir. Definitivamente, Israel tiene que buscar paz en el eterno. Shalom solamente viene de Adonai, pero definitivamente Israel insiste en encontrar la paz en el hombre, en los pueblos, en los políticos y en los gobernantes. Y lo único que harán es llevarnos a una guerra terrible y lamentable que pondrá en riesgo nuestra sobrevivencia como nación. ¿Qué más? El anticristo será tan soberbio que terminará siendo adorado como Dios. Historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Producido por el Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad. Con el objetivo de llevarles a ustedes, amigos de toda Iberoamérica, a un sincero arrepentimiento. A reconocer los tiempos difíciles que estamos viviendo como una señal clara y palpable. Que el arrebatamiento de la iglesia, el momento en el cual el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, vendrá a recoger a los suyos y dejará a los que no le pertenecen. Y ahí comenzará el momento más terrible de angustia sobre este planeta Tierra. Yo les invito, dicho sea de paso, por favor, a adquirir este material que les va a servir de mucho. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad ha producido un libro que se llama Historia del Futuro, tal como este mismo programa se llama, en el cual ustedes podrán estudiar en detalle estas y muchas otras profecías y temas que realmente son de gran interés para el pueblo de Dios. Y este libro también, que es fantástico, permítame decirle por qué, explica el origen, la historia y el futuro de los conflictos entre Israel, el pueblo árabe y el pueblo palestino, sobre Jerusalén, la caída de las Torres Gemelas a la luz de la Biblia, una serie de temas de gran actualidad que definitivamente necesitan conocerse. Amados hermanos, muchas gracias por su gentil atención.